Señora congresista, en contra. Abstenciones. Aprobado por unanimidad. De lectura del artículo 46, por favor, señor relator. Artículo 46. Recursos para los fines del FONDES. 46.1. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han asignado hasta por la suma de 7.293 millones y 0,100 soles exclusivamente para el financiamiento de los fines del Fondo para las Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, creado por el artículo 4 de la Ley 30.458, según el siguiente detalle. A. Hasta por la suma de 100 millones y 0,100 soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios y 193 millones y 0,100 soles por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito en el pliego Instituto Nacional de Defensa Civil para el financiamiento de actividades e inversiones para la mitigación, capacitación de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos, priorizados por la Comisión Multisectorial del Fondo para las Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, conforme a lo establecido en el numeral 4.5 del artículo 4 de la Ley 30.458, ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales, en el numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley 30.624, ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto en el año fiscal 2017 y el Decreto Supremo 132-2007-EF. B. Hasta por la suma de 1.685.831.090 y 0,100 soles por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito en los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y Gobiernos locales para la sostenibilidad y continuidad de la ejecución de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con cambios y que se encuentran a cargo de dichos pliegos, de acuerdo con el anexo 2 de la presente ley. En el caso de modificaciones y o actualizaciones del Plan Integral de la Reconstrucción con cambios y o actualización en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones de las intervenciones consignadas en el referido plan, autorízase para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos a los que se refiere el presente inciso, las que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas a solicitud de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. C. Hasta por la suma de 5.314.168.910 y 0,100 soles, de los cuales hasta por la suma de 2.543 millones y 0,100 soles por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, hasta por la suma de 2.771.178.910 y 0,100 soles por la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito en el pliego Presidencia del Consejo de Ministros, Unidad Ejecutora, Autoridad para la Reconstrucción con cambios, para el financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con cambios y de los gastos para el funcionamiento de dichas unidades ejecutoras. En el caso del financiamiento de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de Reconstrucción con cambios, el referido pliego quede exceptuado de la restricción prevista en el inciso C del numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley 28.411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. 46.2. Los recursos a los que se refiere el inciso A del numeral 46.1 se transfieren mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Defensa a solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civil. La transferencia de los recursos a los que se refiere el inciso C del numeral 46.1 se aprueba mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas a solicitud de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. 46.3. Los recursos a los que se refiere los incisos A, B y C del numeral 46.1 se ejecutan bajo las mismas formalidades, mecanismos y procedimientos aprobados en la normatividad vigente para las intervenciones mencionadas en los referidos incisos en los que les fuera aplicable. 46.4. Autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito
que les fueron asignados para la atención de las intervenciones incluidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con cambios y que no fueron devengados al 31 de diciembre de 2018 y que no constituyen saldo de balance de dichas fuentes de financiamiento para financiar la continuidad en el año fiscal 2019 de las referidas intervenciones. La incorporación de los créditos presupuestarios se realizan hasta el 31 de marzo de 2019 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales solo con el refrendo del Ministro de Economía y Finanzas, y ambos casos a solicitud de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios. 46.5. Los saldos de los recursos a que refiere el inciso C del numeral 46.1 provenientes de las fuentes de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito por emisión de bonos luego de la evaluación de la ejecución que efectúe la Autoridad para la Reconstrucción con cambios que se encuentren disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2019 pueden ser destinados al financiamiento de las inversiones que cuenten con expediente técnico o estudio definitivo y que hayan sido registradas en la respectiva cartera de inversiones y el programa multianual de inversiones correspondiente. Para tal efecto, los recursos se transfieren mediante decreto supremo, refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector correspondiente a solicitud de este último. Y para el caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, el decreto supremo es refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros. 46.6. Los recursos a los que se refiere el numeral 46.1 no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el presente artículo. 46.7. El presente artículo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Señor congresista que se el uso de la palabra. Si ningún congresista hace el uso de la palabra, vamos al voto. Los señores congresistas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 46, síganse levantar la mano. En contra. Abstenciones. Aprobado en forma unánime. Señor relator, de lectura del artículo 47. Artículo 47. Previsión presupuestal con cargo a los recursos del FONDES. 47.1. Dispónese que la constancia respecto a la previsión de recursos para las convocatorias a procedimientos de selección cuya ejecución contractual supere el año fiscal 2019 y el financiamiento se efectúe con cargos a los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales FONDES para las acciones comprendidas en el marco de la Ley 30.556 y sus modificatorias se realiza conforme a lo siguiente. A. Cuando el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realicen en el año fiscal en el que se convoque el procedimiento de selección y la ejecución de la intervención supera el año fiscal 2019. La Oficina General de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad que realizará la convocatoria al procedimiento de selección otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor estimado de la parte de la intervención que se ejecutará en los años fiscales posteriores. B. Cuando las convocatorias a procedimiento de selección que se realicen en el último trimestre del año fiscal 2019 y el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato se realicen en los años fiscales siguientes al que se convoca al procedimiento de selección, la Oficina General de Presupuesto de la entidad que realizará la convocatoria al procedimiento de selección otorgará una constancia respecto a la previsión de recursos correspondientes al valor referencial de dicha convocatoria. C. Previamente a la emisión de la constancia respecto a la previsión de recursos a que se refieren los incisos A y B precedentes, la entidad a cargo del procedimiento de selección deberá contar necesariamente con una comunicación del director ejecutivo de la autoridad, en la que se señale la priorización del financiamiento con cargo a los recursos del FONDES de las respectivas intervenciones en los años fiscales correspondientes, la que se realizará sobre la base del acuerdo del directorio. Una copia de dicha comunicación es remitida por el director ejecutivo de la autoridad al Ministerio de Economía y Finanzas. 47.2. En los supuestos mencionados en los incisos A y B del numeral 47.1 del presente artículo, previo a efectuar el gasto público en los años fiscales correspondientes de las intervenciones por las cuales se ha emitido la constancia respecto a la provisión de recursos, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario emitida por la Oficina General de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad sobre la existencia de créditos presupuestarios suficiente orientado a la ejecución del gasto en dicho año fiscal, bajo responsabilidad del titular de la entidad. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Presidente. Sí, tiene uso de la palabra el congresista Vázquez. Gracias. Yo quería pedir una reconsideración para el artículo 46, señor profesor, no sé si usted lo permite, es para un cambio justamente en el artículo 46.1, en el literal C, si es que usted lo permite para dar paso a mi propuesta. Vamos a someter a
Votación la reconsideración planteada por el congresista Vázquez sobre el artículo 46. Se necesita 14 votos. 46.1. 46.1. ¿Puede dar lectura a la modificatoria para que tengan conocimiento los señores congresistas? Gracias, presidente. Bueno, en el literal C del numeral 46.1 del artículo 46 del proyecto de ley presupuesto del año fiscal 2019, se establece el monto que tendrá el FONDES en el pliego de la Presidencia del Consejo de Ministros, en las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios y recursos por operaciones oficiales de crédito, tanto para las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción como para el funcionamiento de la Autoridad de la Reconstrucción con cambios. A fin de que estos recursos tengan la flexibilidad necesaria que permita financiar sin restricciones las intervenciones del plan de la reconstrucción, se considera necesario permitir modificaciones presupuestarias en la PCM para que recursos previstos para inversiones puedan financiar también actividades de dicho plan. Para tal efecto, se debe exonerar a la PCM de la restricción prevista en el capítulo 3 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo número 1440. Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la misma que estará vigente a partir del 1 de enero del 2019. Ello implica modificar el literal C del numeral 46.1 del artículo 46 del proyecto de ley del año 2019 para incorporar la base legal correcta a la que he hecho referencia. Bueno, señores congresistas, escucharon ustedes las modificatorias que está solicitando el congresista Vázquez. Para la reconsideración se necesita 14 votos. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar la reconsideración, sírvanse a levantar la mano. 1, 2, 3 congresistas. No se llegó los votos para la reconsideración, por lo tanto queda hecho. Vamos a someter a votación el artículo 47 del proyecto de ley. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 47, sírvanse a levantar la mano. Señora congresista en contra, abstenciones, aprobado el formulario. Artículo 48 de lectura, señor relator, por favor. 46, 47 y 48. Artículo 48. Rechazado por la continuidad de recursos para las acciones a cargo de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales. 48.1. Para garantizar la continuidad de las intervenciones a cargo de la Comisión Multisectorial del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, autorícese al Poder Ejecutivo para incorporar en el presupuesto institucional de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, los recursos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 2018, que fueron incorporados en el presupuesto institucional de dichas entidades, con cargo a recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, creado mediante el artículo 4 de la Ley 30.458, en el marco del numeral 4.5 del artículo 4 de la Ley 30.458, ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión público en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y la ocurrencia de desastres naturales, del numeral 13.4 del artículo 13 de la Ley 30.624, ley que dispone medidas presupuestarias para el impulso del gasto en el año fiscal 2017 y del Decreto Supremo 132-2017-EF. 48.2. La incorporación de los recursos a los que se refiere el presente artículo se efectúa mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Defensa, y para el caso de los gobiernos regionales y gobiernos locales debe ser refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa y el Ministro de Economía y Finanzas. En ambos casos, a solicitud del Instituto Nacional de Defensa Civil, los decretos supremos correspondientes se publican hasta el 28 de febrero de 2019. 48.3. Para los fines a los que se refiere el presente artículo, exceptúese de lo dispuesto en el inciso A del artículo 18 y en el inciso A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, decreto legislativo que apruebe el marco de responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez, a que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 48.4. El presente artículo entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley.
¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 48, si levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado. Artículo 49 no ha sido consensuado. Artículo 50 no ha sido consensuado. Artículo 51 no ha sido consensuado. Artículo 52 no ha sido consensuado. Artículo 53 no ha sido consensuado. Pasamos a las disposiciones complementarias finales. Primera, de lectura, señor relator. Primera, establécese como límite para que el Banco Central de Reserva del Perú requiere autorización por ley para efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales, cuando el monto de tales operaciones y convenios supere una suma equivalente a 10 veces el valor de la cuota del Perú en el Fondo Monetario Internacional, de conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política del Perú. ¿Algún congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a votación. Señor congresista que estén de acuerdo con aprobar la primera disposición complementaria final, si levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura a la segunda disposición complementaria, señor relator. Segunda, los créditos presupuestarios correspondientes a las competencias y funciones transferidas en el año 2018 en el marco del proceso de descentralización y que no hayan sido consideradas en la fase de programación y formulación del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 en el pliego correspondiente, se transfieren durante el presente año fiscal con cargo al presupuesto del pliego que ha transferido la competencia, conforme a lo establecido en la quinta disposición transitoria de la Ley 27.783, Ley de Bases de la Descentralización. Dichas transferencias se realizan en enero del año 2019 a propuesta del pliego respectivo y detallan el monto que corresponde a cada pliego a ser habilitado. La propuesta antes mencionada se remite al Ministerio de Economía y Finanzas para los fines respectivos. Los señores congresistas que deseen hacer uso de la palabra, si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con la segunda disposición complementaria, si levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobada en forma unánime. De lectura a la tercera disposición transitoria. Tercera, financiamiento para pago de obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial. 1. Autorízase de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el mes de diciembre del año fiscal 2018 a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y a los saldos disponibles según proyección al cierre del año fiscal 2018 del presupuesto del sector público. Dicha modificación presupuestaria no se encuentra comprendida dentro del límite del monto que se refiere el numeral 36.5 del artículo 36 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional autorizadas en la presente disposición se aprueban mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda, y utilizando, de ser necesario, el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Dichos recursos se incorporan en los presupuestos de los mencionados pliegos en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, luego de que se incorporan los referidos recursos y hasta el 28 de diciembre de 2018. Los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, mediante resolución de su titular que se publica en el Diario Oficial del Peruano, deben autorizar una transferencia financiera por el monto total de los recursos que les han sido transferidos en virtud de lo establecido en el párrafo precedente del presente numeral, a favor de la Caja Pensiones Militar Policial para ser destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la Caja de Pensiones Militar Policial. 2. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional autorizadas en la presente disposición se aprueban mediante decreto supremo a propuesta del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, según corresponda y utilizando el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Dichos recursos se destinan
únicamente para financiar las transferencias financieras que dichos pliegos deben efectuar a favor de la caja de la CPMP, para ser destinados exclusivamente al financiamiento del pago de las obligaciones previsionales a cargo de la CPMP. Dichos recursos no podrán utilizarse para fines distintos a los establecidos en la presente disposición. Las referidas transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior, según corresponda, y se publican en el Diario Oficial del Peruano. 3. Las transferencias financieras que, en el marco de lo dispuesto por la presente disposición, efectúen los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior a favor de la CPMP, son otorgadas en las cuentas que determina la Dirección General de Tesoro Público para su asignación financiera, conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería, de manera que los recursos de las citadas transferencias no utilizados en el cumplimiento de las indicadas obligaciones previsionales por parte de la CPMP al cierre del año fiscal, reviertan automáticamente al Tesoro Público. Los pliegos Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior son responsables de la verificación y seguimiento del cumplimiento de la finalidad para los cuales son transferidos los recursos. 4. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Señora congresista que se hace el uso de la palabra, sin ningún congresista hace uso de la palabra, los señores congresistas que estén de acuerdo con la votación, si no se levanta la mano, tiene el uso de la palabra, congresista pasa. Gracias, señor presidente. Esta disposición complementaria es lógico que es muy importante. Se propone autorizar la disponibilidad de los recursos de la reserva contingencia y de los saldos disponibles según proyección al cierre del 2018. Nosotros entendemos o pienso de que dichos recursos se incorporarán en los presupuestos del Ministerio de Defensa, así como del Interior, para luego ser transferidos para la Caja de Pensiones Militar y Policial. La Caja de Pensiones, como todos sabemos, fue saqueada en la década del 90 con la corrupción de entonces y quedó prácticamente desmantelada económicamente. Por ello, no estoy en contra tampoco de que se aumente o se disponga dineros para los pensionistas, tanto de la policía como del ejército. Estoy a favor de ellos. Pero hay que señalar que estas transferencias se han ido incrementando de año en año. Solamente desde el año 2015 pasó de 759 millones de soles a 1.329 millones de soles en el presente año para 70.631 pensionistas. Tampoco estoy en contra de ello. Lo que sí pienso de que debe haber pues una cierta proporcionalidad, no debe haber discriminación con los demás sectores. Y me estoy refiriendo a los pensionistas también que son en mayoría de edad, sufren las mismas consecuencias, han trabajado y han servido al país en todas sus manifestaciones durante muchos años. Me estoy refiriendo a los pensionistas de la ONP. Debe haber cierta proporcionalidad, debe haber cierta preocupación, porque los pensionistas de la ONP que pasan de 550.000, ¿no?, merecen un poco de atención. Hace 20 años, señor presidente, señor ministro de Economía, los pensionistas ganan 300 soles, 400 soles. Entonces yo creo que debe haber cierta preocupación de parte de usted que maneja los dineros del Estado. También no solamente dedicarnos, que tienen razón los pensionistas de los policías o los del ejército, tienen todo el derecho. Pero ¿por qué no, señor presidente, por su intermedio pregunto, que haya esta preocupación para buscar cierta proporcionalidad de esta gente, hombres y mujeres, que no tienen prácticamente qué comer, porque con 300 soles al mes o 400, yo no entiendo. Siempre he dicho, ¿cómo un ministro gana 30.000? ¿Cómo nosotros ganamos 15.000? Y esa gente durante tiempo no tenga un aumento. Esta es una preocupación que ojalá se tomara en cuenta, porque los peruanos que han servido al país, unos dentro del ejército, unos dentro de la policía, que tienen su caja, y los servidores civiles que tienen también su caja, que en este caso sería la ONP, ¿por qué no darles una preocupación
o por lo menos también se fije una cantidad para este sector. Es mi preocupación y ojalá el señor ministro, que lógicamente va a decir que no hay plata. Sabemos ya. Y va a decir que todos son iguales y que el bádminton y tantas cosas. Va a decir que aquí no hay discriminación, aquí todo es igual. Pero queremos que el país sepa de las palabras del señor ministro la realidad, porque no nos preocupamos de los jubilados que están cada vez más lánguidos y están muriendo poco a poco. Y el gobierno es culpable de esta eutanasia, señor ministro. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Si ningún congresista desea el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Bueno, yo sí estoy de acuerdo que el sistema de pensiones no es lo equitativo que debe ser. Pero también recuerdo que, por ejemplo, el Congreso pasó una ley hace poco para aumentarle la pensión a este grupo precisamente, ¿no? Eso nos está costando más de 300 millones de soles. Entonces también tenemos que ser conscientes y tener algún tipo de criterio al momento de hacer esas aprobaciones en el Congreso. Pero sí estoy de acuerdo, en el país tenemos pensionistas que reciben 400, 500, 600 soles y hay otros que reciben 5.000, 6.000, 7.000 soles, ¿no? Pero esto es también producto de todo el mal manejo que se ha hecho en los últimos años, ¿no? Tenemos pensionistas de la 25-30 que están ganando 7.000 soles, no ganando, sino están recibiendo una pensión de 7.000 soles, ¿no? Pero eso es parte de todo el mal manejo que ha habido en los últimos años con estos temas de las pensiones, ¿no? Bueno, vamos a someter al voto. Los señores congresistas que estén en aprobar esta disposición transitoria, si se levanta la mano. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. De lectura del señor relator de la cuarta disposición transitoria. Cuarta, dispónese que para el año fiscal 2019 los documentos cancelatorios Tesoro Público emitidos al amparo de la Ley 29.266, ley que autoriza la emisión de documentos cancelatorios Tesoro Público para el pago del impuesto general a las ventas y del impuesto a la renta generado por contrataciones del pliego Ministerio de Defensa, son financiados con cargo a los recursos de la reserva de contingencia hasta por la suma de 34.150.261.01 soles, los cuales, para efectos de lo establecido en la presente disposición, se transfieren al pliego Ministerio de Defensa mediante decreto supremo, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, hasta por el monto que sea requerido en dicho periodo, sin exceder el límite establecido en el artículo 3 de la Ley 29.266 y se incorporan en el presupuesto institucional del mencionado pliego en la fuente de financiamiento recursos ordinarios. Señor congresista que desee el uso de la palabra. Si ningún congresista hace el uso de la palabra, vamos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con la cuarta, quieren levantar la mano. En contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. De lectura de la quinta. Quinta, autorízase excepcionalmente la realización de transferencias de recursos de las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y Gobiernos locales a favor del pliego Autoridad Nacional del Servicio Civil, con la finalidad de otorgar financiamiento y cofinanciamiento del complemento remunerativo a cargo de dicha entidad para la asignación de los gerentes públicos de acuerdo con la normatividad de la materia. Asimismo, autorízase a servir durante el año fiscal 2019 para pagar el total de la remuneración de los gerentes públicos asignados a entidades públicas, los que comprenden las entidades públicas, programas y proyectos nuevos o de reciente creación que no cuenten con plazas presupuestadas, las que, para efectos de la presente disposición, son las creadas a partir del año 2011. Para el financiamiento de la remuneración a la que refiere el párrafo precedente, autorízase de manera excepcional a las entidades receptoras de gerentes públicos para efectuar transferencias de recursos a favor de servir, de los recursos destinados a la contratación bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057 de profesionales para los cargos que sean cubiertos con gerentes públicos. El pago del complemento remunerativo a cargo de servir, en los casos que dicho complemento resulte necesario, se financian con cargo al presupuesto institucional del pliego servir sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las transferencias de recursos a las que se refieren los párrafos precedentes se efectúan, en el caso de las entidades del Gobierno Nacional, mediante modificaciones presupuestarias en el nivel institucional aprobado por decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro del Sector Habilitador.
a propuesta de este último. En el caso de los gobiernos regionales, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del gobierno regional. Y en el caso de los gobiernos locales, los recursos se transfieren a través de transferencias financieras que se aprueban mediante acuerdo de Consejo Municipal, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. Únicamente, para la aplicación de la presente disposición, se exonera a las entidades receptoras de gerentes públicos de las restricciones señaladas en el artículo 49 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El pliego servir únicamente para la aplicación de la presente disposición queda exonerado de lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9 de la presente ley. Señor congresista que cese el uso de la palabra. Si ningún congresista hace el uso de la palabra, sometemos a votación. Señores congresistas que estén de acuerdo con la quinta disposición, señores, levantar la mano. En contra. Abstenciones. Aprobada en forma unánime. Señor relator.